Miren a ese pobre niño, a esos niños nos referimos, a esos niños que no han entendido y no quieren entender que aún siendo menores de edad, si están haciendo las cosas mal, si intentan reagruparse y aunque sea un niño, asesina, viola a alguien, pues también va a tener que responder ante la justicia. Esos no son niños, esos son criminales. Tiene la palabra diputada Claudia Ortiz. Gracias, diputado presidente. Buenas tardes ya, colegas diputados, pueblo salvadoreño. Este es un día muy triste para la democracia en El Salvador y para la protección de la dignidad humana en nuestro país. Este día se está ventilando la elección del titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en El Salvador. Y El Salvador está experimentando actualmente y en los últimos 3 o 4 años de la etapa desde la posguerra de mayores violaciones a derechos humanos por parte del Estado. Por parte del Estado, porque si bien es cierto, las pandillas han ejercido violencia atroz contra el pueblo salvadoreño y eso también constituye una violación a los derechos humanos. Estamos hablando que en este momento es el Estado salvadoreño y que ha sido señalado a nivel internacional en repetidas ocasiones, es el mayor violador a los derechos humanos de la población civil en El Salvador. En un contexto como ese, de gravedad tal, imagínense que desde la época del conflicto armado no ha experimentado nuestro país una masiva y sistemática violación a derechos humanos por parte del Estado, así como hoy. Y en ese contexto tan grave de más de 400 muertes documentadas bajo custodia del Estado, algunas muy notorias, en un contexto de masivas detenciones arbitrarias, donde una gran cantidad de personas sin vínculos con el crimen organizado y con las pandillas están detenidos desde hace más de 3 años sin acceso a un juicio. En un contexto donde hay reportes de Amnistía Internacional donde establece que una gran cantidad de niños y niñas y adolescentes que fueron detenidos y posteriormente liberados han reportado graves violaciones a sus derechos, como estar en conjunto con adultos o haber recibido maltratos o amenazas para confesar una supuesta culpabilidad. Casos documentados también, donde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha hecho un reporte sobre las violaciones que ha generado el Estado, los abusos de poder que se han generado en el marco de la suspensión de garantías constitucionales que vive El Salvador desde hace más de 3 años. En un contexto como este, donde hay una crisis de los derechos humanos en nuestro país, la institución que se supone fue diseñada desde los acuerdos de paz para que vigilara y acompañara a los ciudadanos salvadoreños para defenderse del Estado, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, esa institución ha sido una institución ausente y cómplice. Lamento profundamente y me parece grave el hecho que los grupos parlamentarios del oficialismo han propuesto al actual titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos para una reelección. Y eso deja en evidencia que esta funcionaria ha sido muy útil a este régimen. Ha sido útil porque ha hecho exactamente todo lo contrario a lo que es su mandato constitucional y legal. Ya hablaré del proceso, porque aquí se ha dicho que el proceso ha sido ejemplar, cosa que no ha sido de esa forma.
La actual titular en su entrevista dejó en evidencia que no ha cumplido con su mandato legal. Parte de su mandato legal es hacer inspecciones de oficio en centros penales, es iniciar investigaciones de oficio ante la situación de derechos humanos del país. Y lo que dijo la actual titular en su entrevista es que no había recibido una sola denuncia de tortura. Sin embargo, diversas organizaciones de familiares de víctimas de las arbitrariedades de este gobierno que han denunciado tortura, que han denunciado detenciones arbitrarias, que han denunciado algo que es gravísimo, que es la desaparición forzada de personas que han sido detenidas y que se encuentran sin conocimiento de su paradero, sus familiares. La actual procuradora dice que no ha recibido una sola denuncia. Pues es su mandato hacerlo de oficio. Pero se ha pasado su gestión haciendo capacitaciones, jornadas médicas, cuando estamos en un momento de crisis absoluta de los derechos humanos. Y lo último que ha hecho esta titular es estar del lado de las víctimas, ha estado del lado del perpetrador de las violaciones a derechos humanos, que es el Estado. Y ha sido útil a este régimen porque ha intentado tapar esas violaciones, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Y El Salvador, hoy por hoy a nivel internacional, es reconocido como un país violador de derechos humanos. Lo ha sido antes y lo está haciendo hoy día de una forma especialmente grave. Entonces, como es evidente, como grupo parlamentario Vamos, no podemos respaldar esa candidatura por la gravedad de lo que estoy afirmando. La ley de la Procuraduría dice que tiene que ser una persona con una reconocida trayectoria en materia de derechos humanos, pues lo que tiene la actual titular es todo lo contrario. Es una reconocida trayectoria en la no defensa de los derechos humanos. No lo digo yo, colegas diputados, es la voz de la gente. Es la voz de la gente que está viendo cómo hoy, este día, se va a elegir a una persona que lo que va a hacer es desmantelar las funciones de esta importante institución derivada de nuestros acuerdos de paz. Asimismo, hay otro tema importante y hay que ir más profundo. Ni ella ni los otros candidatos, porque el procedimiento que se usó para esta elección no ha sido transparente, no ha sido pluralista, no ha sido adecuado. Y les voy a decir por qué. La colega diputada que leyó el dictamen habló de atestados, habló de expedientes, habló de que se entregaron constancias de diferentes instituciones para evidenciar la moralidad de los candidatos y candidatas. Pues permítanme decirles que como coordinadora del grupo parlamentario Vamos, hice una carta a la Comisión Política entregada el 25 de agosto, hace mucho más de un mes, solicitando, como es nuestro derecho, tener acceso a cada uno de los expedientes, atestados, constancias de las diferentes instituciones que nos permitieran evidenciar la idoneidad o no idoneidad de los candidatos. Lo que se nos dieron fueron estos papelitos, unos cuadros resúmenes. Difiero con la colega del grupo parlamentario de Arena que se ha tenido acceso. A lo que se ha tenido acceso no es a los expedientes, no es a los atestados, es a un cuadro resumen, que es 1 o 2 páginas por cada candidato. Esto no es lo que hemos pedido, esto no es a lo que tenemos derecho a tener acceso. Tenemos derecho a tener acceso a cada uno de los documentos con las constancias de cada una de las instituciones que nos digan si tienen o no procesos pendientes. Tenemos derecho a tener acceso a las constancias del Tribunal Supremo Electoral que nos digan si están o no afiliados o han estado o no afiliados a un partido político. Tenemos derecho a tener acceso incluso a información financiera de los candidatos, así como se nos ha dado en el pasado en otros procesos
de elecciones de segundo grado, donde toda esa información se nos entregó alguna vez. ¿Por qué no se nos entrega ahora? Y si un grupo parlamentario, aunque sea minoritario en la Asamblea Legislativa, no ha tenido acceso a esa información, pues el procedimiento no se ha hecho de forma transparente ni de forma pluralista. En segundo lugar, es importante decir que la Asamblea Legislativa debería establecer desde la Comisión Política un perfil previo. Un perfil donde se establezca cuál es el perfil de procurador de los derechos humanos que El Salvador necesita. Desde nuestro punto de vista, se necesita un funcionario o una funcionaria independiente realmente, valiente y que se le pueda plantar al poder, incluso un Estado que tiene todo el poder concentrado. Necesitamos un procurador para la defensa de los derechos humanos que le diga al Estado salvadoreño: usted está violando derechos humanos. Usted tiene desaparecidas personas en el sistema penitenciario. Usted ha ejercido un abuso de poder al detener a determinadas personas sin ninguna causa y sin ninguna evidencia real. Tiene que plantársele al poder y decirle: usted está afectando la libertad de prensa. Usted está violentando los derechos de los defensores de derechos humanos. Tiene que plantársele al poder y decirle: usted se ha llevado detenidos líderes comunitarios por el mero hecho de ejercer su derecho a protestar. Usted se ha llevado detenidos denunciantes de corrupción como Ruth Eleonora López, manteniéndola incomunicada de sus familias y de sus abogados, así como el doctor Enrique Anaya también, sin tener acceso a un debido proceso. Eso queremos de un procurador de derechos humanos. Un procurador de derechos humanos que le diga al Estado, que le diga a la Fiscalía: no ha hecho lo suficiente para apoyar a las personas que buscan a sus familiares desaparecidos que han sido víctimas de las pandillas. Un procurador para la defensa de los derechos humanos que le diga también al Estado salvadoreño: usted está afectando el derecho de reunión y de asociación con la ley de agentes extranjeros. Un procurador o una procuradora de derechos humanos que realmente se le plante al poder y represente ese mandato constitucional y legal que tiene, porque el defensor del pueblo, como se le llama en otros países, tiene que ser el funcionario más independiente de todo el Estado, pero hoy no es lo que estamos viendo. Quiero terminar diciendo que en un Estado que concentra todo el poder y donde ni siquiera los diputados oficialistas tienen la libertad de opinar lo que realmente piensan o de ejercer libremente su función, es muy difícil también pedirle a funcionarios de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos que sean libres e independientes. Se necesitaría mucha valentía para hacerlo. Se necesita un cambio muy profundo en nuestro país para que la verdadera libertad, para que el verdadero Estado de Derecho, para que la verdadera democracia y la verdadera defensa de la dignidad de las personas llegue. Pero llegará, colegas, llegará en algún momento. Y que quede este discurso para el registro, para la historia y también para que la ciudadanía, especialmente aquellos que han sido víctimas de graves violaciones y abusos para diferentes derechos, y también para que la comunidad internacional sepa que hoy día en El Salvador no se va a elegir procurador de derechos humanos, se va a elegir un cómplice de las violaciones a los derechos humanos. Gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra diputada Alexia Rivas. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes nuevamente, colegas diputados, y a la población en general que está al pendiente de esta sesión plenaria y seguramente también a esta discusión. Una elección de segundo grado, una elección que previamente fue discutida dentro de la Comisión Política respecto a todas las personas que se presentaron para poder ser parte de ese proceso. Quiero iniciar también extendiendo mis felicitaciones a todos los perfiles que participaron dentro de este proceso en la Comisión Política, donde tuvieron la oportunidad de poder expresar sus opiniones, donde tuvieron la oportunidad también
de poder responder las inquietudes, las preguntas, algunos cuestionamientos, llámesele de la forma en que se le quiera llamar, que se dieron dentro de las entrevistas que se realizaron. También quiero hacer algunas acotaciones respecto a que el presidente de la Comisión Política, quien es también el presidente de esta Asamblea Legislativa, de manera pública consultó a todos los diputados si tenían el expediente, si tenían toda la información relacionada con los perfiles que se presentaron, y de manera unánime, si tengo la información correcta, dijeron que tenían toda la información que se les había presentado, y eso está de manera pública dentro de la entrevista que se realizó dentro de la Comisión Política. Es decir, quiero invitar a los salvadoreños, porque es muy importante que ustedes puedan poner la Comisión Política que se dio ese mismo día para saber quiénes están mintiendo, quiénes están diciendo la verdad y quiénes siguen estando del lado correcto, a pesar de que se traten de hacer algunos cuestionamientos malintencionados y que se mienta también de manera deliberada. De igual manera, quiero mencionar que dentro de esta misma Comisión Política se dio la oportunidad de hacer algunas preguntas a las personas que vinieron ese mismo día, y a quienes dicen que no se ha brindado información, quiero traer a colación también algunos datos, porque aquí es importante decir, ¿se contestaron las preguntas o no se contestaron las preguntas de la manera en que a mí me hubiera gustado que se hubieran contestado? Porque esas son dos cosas muy diferentes. Una es que alguien te responda y otra es que te responda quizás de la manera en que a ti no te gustó, pero al final lo hicieron. Y creo que los salvadoreños también pueden ir a escuchar nuevamente esa misma entrevista. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, amenazados y viviendo en la zozobra. Pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan, y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos. Tienen derechos humanos, pero son más importantes los derechos humanos de la gente honrada. Eso dijo el presidente Nayib Bukele hace algún tiempo, y coincido en que ahora El Salvador vive una nueva realidad. Una nueva realidad donde se respetan los derechos humanos de la gente honrada y trabajadora. El verdadero Estado violador fue el que abandonó a su gente y permitió que las pandillas controlaran el territorio. Aquí han venido diferentes candidatos, pero nadie propone. Solo dicen no, 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 puntos suspensivos, no, 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 más, no, 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 no. Y puedo seguir toda la tarde contando todos los no que se han dicho en esta Asamblea Legislativa, pero tampoco proponen, es decir, no trabajan, pero tampoco dejan trabajar a las personas que se encuentran dentro de las instituciones queriendo hacer su trabajo y acompañar como se debe. Hablamos con la diputada Elisa Rosales hace unos minutos y recordábamos a una procuradora que existió que le decía a mis niños a los pandilleros. Esos son las personas y los funcionarios que quieren que regresen, los que pasaban abrazando a esos pobres niños. Pues ¿saben quiénes son esos pobres niños? Hablando de esas violaciones que aparentemente dicen que han recabado, esas aparentes violaciones que dicen que sufren al estar mezclados con otro tipo de estructuras criminales. ¿O no han visto lo que el ministro compartió? Miren a ese pobre niño, a esos niños nos referimos, a esos niños que no han entendido y no quieren entender que aún siendo menores de edad, si están haciendo las cosas mal, si intentan reagruparse y aunque sea un niño, asesina, viola a alguien, pues también va a tener que responder ante la justicia. Esos no son niños, esos son criminales, esas son personas que fueron utilizadas por los grupos delictivos y que ahora están cumpliendo su condena. Y hablo de eso porque la señora procuradora mencionó
que ella ha firmado más de 168,000 acciones y atendida más de 22,000 orientaciones. De igual manera, mencionó que sí ha visitado los centros penales y no es una función de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque también se hicieron cuestionamientos que no tenían absolutamente nada que ver con el tema, pero que aún así ha hecho ese tipo de visitas. Y por eso es importante, amigos salvadoreños, vuelvo y lo repito, que ustedes puedan nuevamente ir a escuchar la comisión política. Yo en estos momentos solamente estoy trayendo a colación lo que sucedió ese día y que con datos nos han demostrado y nos han explicado lo que está ocurriendo en nuestro país. Y también voy a mencionar acerca de una persona que de hecho se comentó dentro de la comisión política que había sido desaparecida. Y también se mencionó que la información se le había brindado a sus familiares, que se le estaba dando el tratamiento médico, que se habían puesto en contacto con sus abogados, porque ustedes no son los abogados de las personas. Quieren que les vayan a dar a ustedes o que vengan aquí a tocarles el curul a la Asamblea Legislativa solamente porque hacen una pregunta. Estas personas ya tienen abogados defensores, por lo tanto a los abogados defensores es que se les da la información. Y menciono esto porque de manera deliberada se intenta mentir, de manera deliberada se mencionan cosas que nada tienen que ver con el tema. ¿Qué tiene que ver la ley de agentes extranjeros con la discusión de la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos y la elección que estamos teniendo en este momento? Yo entiendo que existe una preocupación porque ahora esas ONGs ya no les pueden dar dinero para seguir financiándose y andar mintiendo y andar estableciendo campañas que simplemente son campañas de desestabilización y que ahora la preocupación es el dinero, y por eso cada vez que hay un tema que absolutamente nada tiene que ver, traen a colación todo esto, porque definitivamente es importante decir que nosotros vamos a seguir trabajando para que los derechos humanos de la gente honrada definitivamente puedan estar protegidos. ¿O acaso no ven lo que está pasando en nuestros países vecinos y el caos que tienen por esos pobres angelitos? Vean las noticias si definitivamente no la ven y se van a dar cuenta por qué los demás países están siguiendo ya el modelo Bukele, porque es el único en la región que está dando resultados y por lo tanto tenemos que seguir acompañando la visión para poder seguir en la dirección correcta. Muchas gracias, presidente.